Gran parte de los problemas que gravitan alrededor de las particiones de herencia se refieren precisamente a la posibilidad de impugnación de las mismas. Pues bien, nuestro segundo vídeo se va a dedicar íntegramente a esta cuestión. Como abogados, conviene que sepáis aproximaros a estos problemas con una triple perspectiva. En primer lugar, cuando elaboréis un cuaderno particional, tenéis que ser muy cuidadosos para no incurrir en defectos o en planteamientos que podrían provocar en el futuro la impugnación de esa partición. En segundo lugar, debéis prepararos para detectar síntomas de que algo puede ir mal en alguna partición. Y por último, eventualmente es posible que tengáis que acudir a los tribunales o defenderos en ellos cuando demanden a vuestros clientes ante un problema que se haya producido en una partición de herencia. Es decir, utilizando un paralelismo médico tenéis que saber prevenir la enfermedad, detectar los síntomas que la manifiestan y aplicar el tratamiento adecuado. La ineficacia de la partición es cierto que cuenta con una regulación expresa en el Código Civil, en concreto en los artículos 1073 a 1081. Ahora bien, no esperéis encontrar ahí una regulación completa de la materia. Vais a tener que echar mano también a la teoría general sobre ineficacia de los negocios para determinar qué tipos de ineficacia son aplicables a la partición y cuál es el que encaja en el caso concreto al que os tengáis que enfrentar. Veréis cómo la rescisión en sentido técnico, sobre todo la rescisión por lesión, tienen un especial protagonismo en materia de partición de herencias y queda con un juego prácticamente residual alguna otra categoría como puede ser la nulidad. Por otra parte, hay unos rasgos básicos que quiero destacaros desde el principio y que he intentado sintetizar de una forma gráfica en esta diapositiva. Para empezar, veremos que se trata de una materia muy casuística, que además se caracteriza por una jurisprudencia oscilante. No esperéis encontrar en muchos casos una única línea jurisprudencial o una delimitación clara entre figuras, ya lo veremos. En segundo lugar, hay un principio básico que tiñe todos los mecanismos de ineficacia de la partición de herencia, que es el de favor partitionis, es decir, en la medida que sea posible, se va a intentar salvar la partición realizada y solo como último remedio, cuando no se pueda de otra forma paliar, resolver la lesión, el perjuicio que se ha producido, se declarará ineficaz esa partición y habrá que repetirla. Es decir, puede decirse que en la práctica se hace una interpretación y una aplicación restrictiva de la ineficacia de la partición. Si podemos salvar la lesión, el perjuicio, mediante un resarcimiento, reparando el daño de otra forma, salvaremos y no repetiremos la partición. Por otra parte, si la partición se ha realizado por vía judicial, tendréis que fijaros sobre todo en la normativa procesal en cuanto a la posible impugnación de la misma, ver cuáles son las causas de oposición y en qué momento procesal es oportuno formularlas. También da bastante juego en este campo la doctrina que prohíbe ir contra los actos propios. Pensemos, por ejemplo, que un sujeto, llamémoslo Jaime, pone a la venta un bien que le ha sido adjudicado en la partición y tiempo después pretende impugnar esta, o que no haya oposición en un momento dado del procedimiento judicial, pudiendo haberla, y que después se pretenda recurrir a la decisión. Como digo, en muchos de estos casos van a tropezar con esa prohibición de ir contra los actos propios, que va a limitar las posibilidades de impugnación. Otro rasgo a destacar es la existencia de un litis consorcio pasivo necesario. Es decir, en principio hay que demandar a todos aquellos que tienen un interés legítimo en esa partición que estamos impugnando. No tiene, cuidado, legitimación pasiva el contador partidor cuando se pretenda impugnar una partición realizada por él. Otra cuestión a tener en cuenta es que en no pocos cuadernos particionales podéis encontraros con cláusulas de renuncia a la impugnación y entonces, lógicamente, tendréis que plantearos si son o no eficaces. Para ser eficaces tienen que haberse hecho de una forma expresa, con claro conocimiento de los hechos, de las circunstancias que fundamentan la acción a la que se está renunciando, siempre sin perjuicio de terceros y con un ánimo transaccional claro.
De otro modo, no se aceptará la eficacia de esta renuncia. Debéis además acostumbraros a identificar claramente en el suplico de la demanda la acción que estáis ejercitando, si es una acción de rescisión, una acción de nulidad, etc. Y si decidís acumular varias acciones en el mismo procedimiento, lo cual es posible, debéis instar una con carácter principal y otra, como sabéis, con carácter subsidiario si se trata de acciones contradictorias. Ahora veremos, por ejemplo, que no es nada infrecuente acumular la acción de nulidad y la acción de rescisión por lesión. En estos casos pondréis como principal la de nulidad y como subsidiaria la de rescisión por lesión. Aunque lo lógico es que en la práctica sea esta última la que triunfe. Pero el planteamiento de la demanda se hará de la forma que os he indicado. Dicho esto, el método que vamos a seguir en la explicación os lo anunciaba ya en el primer vídeo. Voy a partir de 3 pequeños supuestos prácticos que os incluí en uno de los documentos que repartimos en una sesión anterior y al hilo de la solución de los mismos iremos espigando y comentando diversas cuestiones. Os quedará después abierto ese foro de dudas y reflexiones en el aula virtual para que planteéis las que vosotros consideréis oportunos. Vamos pues con el primero de los casos. En nuestro caso número 1 nos encontramos con una partición realizada por los propios coherederos. Es importante señalar esto porque no todas las categorías de ineficacia de la partición son aplicables a todos los tipos de partición. Por tanto, es un aspecto que siempre deberéis considerar. En este caso nos encontramos con 3 hermanos, Juana, Roberto y Alfredo, que son los únicos herederos por partes iguales de su padre y que han procedido a la partición consensual de la herencia. Cada uno de ellos se ha adjudicado el lote correspondiente y resulta que en el de Roberto se ha incluido, entre otros bienes, un chalet que el causante había construido fuera de ordenación, aspecto que ninguno de los hermanos conocía. Un año después de formalizarse la partición, Roberto recibe un requerimiento del ayuntamiento en el que le ordena la demolición de la casa. Como consecuencia de estos hechos, resulta que el valor del lote adjudicado a Roberto es 2/3 partes inferior al del adjudicado a cada uno de sus hermanos. Y en esta tesitura nos planteamos qué acciones podrá ejercitar Roberto para defender sus derechos. El supuesto de hecho que acabamos de describir encaja, si os fijáis, con 3 tipos de acciones diferentes. Voy a comentar cada una de ellas. La primera se refiere a la obligación de saneamiento de los coherederos y se basaría en el artículo 1069 del Código Civil. Este artículo se refiere a evicción y saneamiento. En concreto, en este caso estaríamos hablando de un saneamiento de vicios ocultos. Debéis tener en cuenta que en el ámbito de la partición, el saneamiento por vicios ocultos tiene un significado, un fundamento que no es del todo coincidente con el del saneamiento en la compraventa. Aquí se trata de garantizar la igualdad o el valor real de los lotes que ha recibido cada uno de los herederos. Se trata, en última instancia, de mantener la proporcionalidad de las cuotas que cada uno de estos herederos recibe. Claro que en nuestro caso nos encontramos con un problema, y es que si os vais al artículo 1490 del Código Civil, veréis que esta acción caduca a los 6 meses desde la toma de posesión de los bienes. 6 meses que ya han transcurrido porque hemos visto que pasa un año hasta que el ayuntamiento envía ese requerimiento a Roberto. Por tanto, es una acción que ha caducado y no podría prosperar. De no haber caducado esta acción, teniendo en cuenta el principio del que antes os he hablado, favor partitionis, podría defenderse que en Roberto tendría derecho a que le fuera atribuida una compensación en metálico o en bienes de la herencia para reequilibrar su cuota. Sea, como decimos, la acción está caducada. Aprovecho para comentaros que el saneamiento por evicción o por vicios ocultos opera en todo tipo de particiones de herencia
menos la realizada por el propio causante. Echad un vistazo en este sentido a lo que dispone el artículo 1070 del Código Civil, que la excluye, como veréis en este caso. Si os fijáis en la parte central de la diapositiva, tenéis ahí enunciada la segunda de las acciones en la que parece que encajan los hechos de nuestro caso. Y es la acción de nulidad relativa de anulabilidad por error como vicio del consentimiento. La norma en la que deberíais fundamentar esta acción es el artículo 1073. Es cierto que si vosotros leéis ese artículo, veréis que dice que las particiones pueden rescindirse por las mismas causas que las obligaciones, es decir, habla de rescisión, pero se trata de una alusión atécnica a la rescisión. Aquí rescisión más bien significa ineficacia en general. Ya sabéis que el Código Civil no es muy preciso en muchas ocasiones a la hora de manejar estos términos técnicos. Por tanto, en el 1073 no se contiene solo la rescisión propiamente dicha, sino en general otro tipo de categorías de ineficacia que pueden afectar a la partición. Entre ellas, la anulabilidad por vicios del consentimiento. Esta acción, el régimen de la anulabilidad, es aplicable a nuestro caso porque estamos ante una partición realizada por los coherederos, que funciona como un acuerdo de voluntades, como un contrato. Por ello, con las adaptaciones necesarias, le resulta aplicables las normas que rigen los contratos. En este caso, los artículos 1300 y siguientes, que como sabéis, regulan la anulabilidad. Podríamos alegar, como he dicho, la existencia de un error vicio, porque cuando se confecciona el lote de Roberto y este lo acepta y así se acuerda por los coherederos, desconocen que el chalet había sido construido fuera de la ordenación, como hemos señalado. Ahora bien, aunque en teoría la acción de anulabilidad encaja en los hechos, en la práctica no está del todo claro que fuera a prosperar. ¿Por qué digo esto? Pues porque la jurisprudencia es muy restrictiva a la hora de dar juego al error en las particiones hereditarias. Si puede resolver el problema por otras vías, por ejemplo, mediante la adición de bienes, a la que se refiere el artículo 1079 del Código Civil, o el saneamiento, que hemos visto antes, artículos 1069 a 1071, o la rescisión por lesión, de la que vamos a hablar a continuación, si puede, resolverlo por una de estas vías, normalmente los tribunales descartan y son poco proclives a anular la partición por vicios del consentimiento. Finalmente, el tercer supuesto que encaja en los hechos es la acción de rescisión por lesión en más de la cuarta parte, regulada en los artículos 1074 y siguientes del Código Civil. Es una de las acciones estrella, podríamos decir, en materia de impugnación de particiones. Por ello, me detendré algo más en este tipo de acción y comentaremos algunos aspectos. La acción de rescisión por lesión procede cuando existe una lesión en más de la cuarta parte. Dicho de otro modo, los bienes adjudicados a uno de los partícipes no cubren las 3/4 partes de lo que le correspondía percibir, teniendo en cuenta que la valoración de los bienes la hemos de hacer con referencia al momento de la partición. Por tanto, la hipótesis típica que va a dar lugar a esta acción de rescisión por lesión es una mala valoración de los bienes. En cambio, si lo que sucediera es que se ha omitido bienes en la partición, entraríamos en la hipótesis del artículo 1079, que no da lugar a la rescisión de la partición, sino a la adición o complemento de la misma. Os he incluido una breve reseña en la parte superior de las diapositivas. Volviendo a nuestro caso, el caso de Roberto, y a la acción de rescisión, vemos que se cumple ese requisito, pues el supuesto nos dice que el lote que se le ha adjudicado a Roberto vale 2/3 menos que el que se le ha adjudicado a cada uno de sus hermanos, siendo que los tres eran herederos por partes iguales. Además, el caso no nos dice que Roberto hubiera renunciado en la partición a la acción de rescisión. Ya he comentado antes que estas cláusulas de renuncia no son raras,
pero para ser eficaces deben hacerse de una forma clara. En concreto, la jurisprudencia ha dicho que no no se admite como renuncia clara la frase las partes aceptan las adjudicaciones realizadas sin que tengan que reclamarse nada entre sí por tal concepto, ni otras parecidas. Por tanto, repito, una renuncia clara, libre de vicios y con ánimo transaccional. Pero en este caso no se ha dado, con lo cual Roberto no ha excluido la posibilidad de impugnar después la partición por esta lesión superior al 25%. Roberto además está todavía en plazo para ejercitar la acción. Si os fijáis en la diapositiva veréis que el plazo es de 4 años desde que se efectuó la liquidación o la partición y todavía no han transcurrido. Para ejercitar esta acción se seguiría el procedimiento ordinario que corresponda según cuantía. En esta diapositiva podéis encontrar resumidas algunas de las características que os acabo de comentar con la norma de derecho positivo que las regula. Si Roberto instara la acción de rescisión por lesión y salaria triunfante, ¿a qué tendría derecho? Porque podríamos pensar de entrada que al rescindirse la partición, pues tiene que volver a realizarse esta. Pero esta no es la única posibilidad. De hecho, el artículo 1077 del Código Civil concede una doble opción no a Roberto, sino al o a los demandados. El demandado o los demandados pueden optar entre bien indemnizar el daño o bien consentir en una nueva partición, esta vez correctamente realizada. El objeto de que la ley conceda esta doble opción es, una vez más, intentar conservar la partición en la medida de lo posible. Por tanto, no se impone que ésta se vuelva a realizar si los demandados se inclinaran por remediar la lesión que ha padecido Roberto, indemnizando, compensándole económicamente por ella. En la diapositiva que se está proyectando, los cuadros que aparecen en color rosa, podéis ver algunos detalles interesantes sobre la forma, los efectos que tendría esta rescisión por lesión. En el caso de que haya una pluralidad de demandados, que es lo que ocurre aquí, serían Juana y Alfredo, los dos hermanos de Roberto y que son coherederos suyos, deben decidir por unanimidad por cuál de las dos opciones se inclinan. Si no se ponen de acuerdo, en su defecto decidirá el juez. En cualquier caso, tened en cuenta que suele considerarse que para poder optar por la práctica de una nueva partición es necesario que el demandado, los demandados conserven en su poder los bienes que les fueron adjudicados, es decir, que no hayan sido enajenados a un tercero. Si ante un caso como el que acabamos de analizar no tenéis claro si lo procedente sería una acción de nulidad o la acción de rescisión por lesión, lo recomendable, y así se suele hacer en la práctica, es acumular ambas acciones. Ya os he dicho que se pondría como principal la nulidad y como subsidiaria la rescisión, porque la rescisión solo opera en el caso de que la partición se considere en principio válida. Entramos ya en el caso número 2. Nuestro causante se llama Vicente, se trata de una sucesión testamentaria y en el testamento ha efectuado para empezar dos legados de parte alícuota, uno del tercio de libre disposición en favor de su esposa en pleno dominio y el segundo legado en favor de su nieta del tercio de mejora. Aunque tiene hijas, ya sabemos que se puede mejorar a cualquier descendiente, sea o no legitimario. En este caso no lo sería la nieta Natalia, sino sus hijas, pero podría ser perfectamente mejorada, que es lo que ha sucedido. Y en cuanto al tercio que queda, que es el de legítima estricta, ha instituido herederas por partes iguales a sus tres hijas, Fe, Esperanza y Caridad. Además ha nombrado contador partidor a su hermano Justo, que ha procedido a realizar la partición. Posteriormente, Caridad comprueba que
el valor de lo que se le ha adjudicado lesiona su legítima estricta, que ya hemos visto que es lo único que le correspondía dado el testamento. Ahora bien, tal lesión no supera el 25% de la parte a la que tenía derecho. Caridad se está planteando qué acciones podría emprender, cómo podría defender sus derechos en este caso, y es esto lo que debíais resolver. Para empezar debéis tener en cuenta que se trata de una partición por contador-partidor, no por coherederos. Es decir, que la legitimaria perjudicada no consintió en esa partición, no consintió en la valoración de los bienes ni participó en la elaboración de los lotes, todo esto le vino dado. Por otra parte, sabemos que la legítima es intangible cuantitativamente y lo es cualitativamente también. En este caso estaríamos hablando de una lesión cuantitativa de la legítima. Y por supuesto, la legitimaria perjudicada tiene derecho a recibir todo lo que por legítima le corresponda. Y para hacer valer ese derecho no es necesario que la lesión supere el 25%. Sea cualquiera la lesión, ella tiene derecho a que se le pague íntegramente la legítima. La pregunta es en este caso cuáles serían las acciones más oportunas. Si vosotros os enfrentarais con un caso de este tipo en la práctica y empezarais a revisar la jurisprudencia, recaída sobre casos similares, os generaría cierta confusión porque no es del todo clara. Os podéis encontrar con sentencias que incluso en estos casos propugnan que se utilice una acción de rescisión por lesión y otras que descartan estas acciones y más bien se decantan por el complemento de la legítima o la reducción de legados o donaciones. En mi opinión, si alguna de las hermanas de Caridad recibió más de lo que le correspondería, Caridad podría utilizar la acción de complemento de legítima con base en el artículo 815 y, de no ser así, si ya se han entregado los bienes, debería interponer una acción de reducción de legados inoficiosos. Pero, como os digo, hay sentencias que admiten en estos casos la acción de rescisión por lesión. Partiendo de que se ejercitara una acción de reducción de legados inoficiosos, tened en cuenta que estos se reducen a prorrata, es decir, la norma aplicable es el artículo 820 segundo del Código Civil en relación con el 817. Tenéis que delimitar claramente este supuesto del que regula el artículo 887, que fijaos dice que si los bienes de la herencia no alcanzaren para cubrir todos los legados, el pago se hará en el orden siguiente: primero los remuneratorios, después los de cosa cierta y determinada, tercero los legados que haya declarado preferentes el testador, etc. Y así hasta una lista jerarquizada de 6 supuestos. Pero, como os digo, se refiere a un supuesto diferente. No se trata de casos en los cuales hay legados que son inoficiosos porque vulneran la legítima de algún sujeto, sino que sin necesidad de que se produzca esta inoficiosidad, lo que sucede es que un causante excesivamente generoso ha realizado más legados de los que puede atender con el relictum que deja. Y, por tanto, a la hora de determinar los que se pagan, no se procede a prorrata, sino siguiendo este orden jerarquizado. Pero repito, no es esta la norma que aplicaríamos en nuestro caso. En nuestro caso estamos hablando de una reducción de legados inoficiosos y, por tanto, habría que hacerla a prorrata, como señala el artículo 820 segundo. Esto también marca una diferencia, por otra parte, con la reducción de donaciones inoficiosas, porque en el caso de las donaciones no se reducen todas a prorrata, sino por orden de antigüedad, las más modernas antes que las más antiguas. Por tanto, es una regulación diferente en cuanto a donaciones y en cuanto a legados. Sea como sea, en nuestro caso no había donaciones, por eso lo único que nos planteamos es la reducción bien de la institución de heredero, bien de los legados. Vamos a pasar a analizar ya el caso número 3. De nuevo nos encontramos con una partición por coherederos. Nuestra causante, Marta, fallece en el año 2014. Años antes había otorgado testamento en el que instituyó herederos por partes iguales a sus 3 hijos, Abel, Belén y Casimiro.
También ordenó una sustitución vulgar de corte clásicos y sustitutos vulgares a las propias estirpes de descendientes de cada uno de sus hijos. Esta sustitución va a entrar en juego porque resulta que uno de los hijos de Marta, Abel, le premuere. Fallece antes que la causante, divorciado y con un hijo llamado Francisco. Tanto Abel, el padre de Francisco, como sus tíos habían perdido toda relación con él mismo, aunque seguían teniendo noticias a través de terceros de sus circunstancias vitales. Una vez fallecida la causante, Belén y Casimiro practican la partición de la herencia, pero sin contar con Francisco, que también había sido llamado a la misma por vía de sustitución vulgar. Tenéis que poneros en el papel de asesores de Francisco, ver qué derechos le corresponden en este caso y por qué vías podría actuar para hacer valer los mismos. Este supuesto se va a resolver aplicando el artículo 1080 y es interesante que recordemos su tenor literal. Fijaos, este precepto dispone que la partición hecha con preterición de alguno de los herederos no se rescindirá a no ser que se pruebe que hubo mala fe o dolo por parte de los otros interesados, pero estos tendrán la obligación de pagar al preterido la parte que proporcionalmente le corresponda. Para empezar, siempre que se acomete el estudio de este precepto, se plantea uno su aplicación, lo primero que hay que hacer es distinguir el supuesto de hecho del que corresponde al artículo 814. En el artículo 814 se regula la preterición de legitimarios, la omisión de algún legitimario en el testamento y en los actos gratuitos intervivos que realizará el causante. En cambio, en el artículo 1080, que es el que ahora nos interesa, se trata de que se ha omitido algún copartícipe en la partición. Es decir, no se ha tenido en cuenta en la partición alguno de los sujetos que tenían derecho a la herencia. Y si os fijáis en el precepto, veréis que la regla general es que a pesar de ello no se va a declarar ineficaz la partición. Siempre, claro está, que los coherederos que han procedido a realizarla omitiendo a alguno de ellos lo hayan hecho de buena fe, es decir, porque desconocían la existencia de este sujeto, ignoraban su existencia y ese ha sido el motivo de que prescindieran de él. En cambio, como excepción, si han actuado con mala fe o dolo, es decir, conociendo su existencia intencionadamente, lo han omitido en la partición, que recordemos una partición por coherederos debe ser realizada, consensuada unánimemente. Si lo han omitido, digo, por mala fe, es cuando sí que se podrá declarar ineficaz esa partición. Ahora lo veremos con más detenimiento. Insisto en que en este caso hay preterición particional, omisión en la partición, pero no hay preterición testamentaria. No estamos en el supuesto del 814, porque se ha llamado a todos los hijos, pero además se ha articulado una sustitución vulgar llamando a sus estirpes en el caso de que aquellos fallaran. Aun cuando no se hubiera articulado esta sustitución vulgar, recordad que el artículo 814 contempla un supuesto de representación en la sucesión testamentaria que evitaría igualmente esta preterición. En este caso está claro que existe mala fe por parte de Belén y Casimiro, pues conocían la existencia de Francisco y pese a ello han decidido proceder a la partición sin contar con él. Si nos fijamos en el artículo 1080, veréis que dice que en este caso la sanción es la rescisión. Sin embargo, aquí el término rescindir no está empleado en un sentido técnico jurídico. Se trata más bien de un supuesto de nulidad de la partición que habrá que volver a efectuar. De hecho, hay jurisprudencia que así lo corrobora. Si queréis, por ejemplo, echad un vistazo a la sentencia del Supremo, a la de lo civil, de 31 de mayo de 2010. En otro orden de cosas, resulta ocioso, en nuestro caso concreto, el debate
acerca de si es necesario que todos los coherederos que han partido sean de mala fe o basta para que la partición sea nula con que lo sea alguno de ellos. Digo que es ocioso porque en este caso tanto Belén como Casimiro, resultado en los casos anteriores, no me he resistido a proyectar en este vídeo esta última diapositiva de la que también disponéis en el PowerPoint que os dejé desde el principio en el aula virtual. Digo que no me he resistido porque tenéis aquí sintetizados los principales casos que suelen estimarse en la práctica, así ha sido en diversas sentencias, casos en los cuales se ha admitido la nulidad radical de una partición. Por ejemplo, cuando se demuestra que el causante realmente no ha fallecido, esto es un caso lógico, o cuando falta el título en el que se basa la partición. Por ejemplo, como base de la partición se ha adoptado un testamento nulo o se ha partido como si fuera una sucesión intestada cuando realmente sí que había un testamento válido, o aquellas particiones en las que se ha dispuesto de bienes que eran ajenos y no del causante, o cuando ya existía una partición previa que era válida, por tanto no tenía sentido volver a partir, o cuando la partición ha sido hecha por un contador partidor que es miembro de la comunidad de herederos, porque sabemos que está proscrito que pueda cumplir aquella función un coheredero, habría una colisión clara de intereses. O cuando se ha aplicado a la partición un derecho sustantivo, unas normas diferentes a las que resultaban aplicables teniendo en cuenta los criterios del derecho internacional privado. O cuando alguno de los comuneros era menor de edad y no ha actuado legalmente representado, o en casos de fraude o dolo del contador partidor, etc. No voy a seguir detallando los supuestos porque además los tenéis en la diapositiva. No hemos aplicado estos supuestos en los casos prácticos anteriores que he utilizado para reflexionar sobre la impugnación de la partición, pero sí me parecía interesante que los tuvierais y comentarlos brevemente aquí delante en este momento. Sobre todo para señalar que en la práctica es difícil, y quiero insistir en ello, que prospere una acción de nulidad de una partición. Entre otras cosas, por ese principio fundamental del favor partitionis. En la medida de lo posible se va a intentar salvar la partición. Aunque hemos visto que pues no siempre ocurre así. De hecho, en el último caso hemos analizado el supuesto del artículo 1080, que si se conjuga con mala fe o dolo de los coherederos, pues determina esa nulidad de la partición. Pero repito, no es lo habitual. Tiene mucha mayor aplicación práctica la acción de rescisión por lesión, de la que también hemos hablado. Bueno, como os decía, como os he anunciado ya, dejaré en el aula virtual un documento donde veréis la solución al resto de microcasos que incluí entre los supuestos que ya os había repartido y que os recomendaba que trabajarais por vuestra cuenta. Si os parece, podemos dejar el plazo de una semana para que después de revisar estos materiales podáis en el foro o a través del correo electrónico dolores.mas@v.es plantear las dudas que os queden o aquellas cuestiones que os interesen y que no hayamos tenido ocasión de comentar, y con esto pues culminaríamos esta segunda sesión de partición que os quedaba conmigo. Me alegro mucho de haber compartido este curso con todos vosotros, ha sido desde luego interesantísimo. Hemos tenido que vivir al final estas circunstancias tan excepcionales pues, y desgraciadas, porque tienen que ver con una crisis sanitaria que está afectando a muchas personas. Pero bueno, espero que tengamos ocasión de reencontrarnos en circunstancias más favorables y os vuelvo a desear lo mejor para vosotros y para vuestras familias. Encantada pues de haberos conocido.